valores y principios del ser humano. Bueno, para explicar entonces la existencia del poder constituyente han ocurrido varias teorías, han surgido varias teorías. Tenemos, por ejemplo, la de los pensadores medievales y los pensadores renacentistas. El más importante de ellos es Tomás de Aquino. Vemos a Tomás de Aquino en la diapositiva. Tomás de Aquino manifestaba que el derecho natural proviene de Dios y que todo ser humano nace ya con este derecho natural. El derecho natural reconoce ya el poder en ciertos ordenamientos, en los cuales Dios tiene que intervenir. Prácticamente, Tomás de Aquino decía que las directrices de un gobierno obedecen al bien común, a las leyes divinas y a las leyes naturales. Tomás de Aquino explicaba que el poder constituyente existe en tanto esto viene y proviene de Dios. Nicolás Maquiavelo, sin embargo, lleva un poco más allá este pensamiento, porque Nicolás Maquiavelo toma partido de los pensamientos absolutistas. Aunque en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII aparecen los primeros movimientos emancipadores en el mundo, aparecen las primeras revueltas, aparecen el primer sentido crítico hacia el absolutismo, Nicolás Maquiavelo, que nació en Florencia, lanza un libro titulado El Príncipe, donde él señala que el príncipe en sí mismo, es decir, la persona del príncipe, es aquella que recibe todo el poder, un poder divino, y que es en la figura de esa persona en la cual tiene que desarrollarse el Estado. Expone todo el sentido absolutista de esa época, donde el poder estaba en manos del emperador o rey. Maquiavelo no discierne temas teóricos, sino se preocupa solo sobre el carácter y la manera que debe tener un príncipe en la conducción de su pueblo y como pilar fundamental del poder. Por eso, se entiende que Maquiavelo defiende el poder desde una perspectiva absolutista. Tanto es así que él señala como un ícono del absolutismo a César Borgia, aquel líder político de la Edad Media, en la época más absolutista de los papas, donde él toma poder de gran parte de Italia y pretende incluso invadir algunas partes de Europa, avalado, ¿no?, por el poder papal y por el poder económico que el papado tenía en aquella época. Tomás de Aquino y Maquiavelo entonces se constituyen en dos pilares del pensamiento de aquella época. Uno señalando que el poder constituyente, en todo caso, que no estaba formado en su teoría total, ¿no?, en su mente, pero él hablaba de que todo poder tenía su origen en el derecho natural y emparentado con el derecho divino. Algo así como que Dios pone y quita reyes, como dice las Santas Escrituras, la Santa Biblia. Nicolás Maquiavelo no desarrolla una teoría, pero sí es pragmático en la defensa del poder, señalando que el príncipe soberano rey, es decir, la monarquía, el sistema de gobierno absolutista, era la única forma en que el poder podía hacerse realidad. Emmanuel Sieyès, en realidad, un gran pensador también de la época moderna, delimita el poder claramente, hace la separación entre poder constituyente y poder constituido. Hasta Emmanuel Sieyès, Rousseau y los grandes enciclopedistas señalaban claramente de que el poder tenía que ser dividido. También consideraban que existía el contrato social entre el pueblo, la nación, quien había cedido ese poder que estaba en ella a los gobernantes, para que estos, con ese poder cedido, puedan cuidar sus fronteras, satisfacer sus necesidades y dar educación, protección y tutela. Sin embargo, en la división de poder y en la creación y en la teoría del Estado y la creación de un nuevo gobierno, de un nuevo sistema, no se había tomado tan en claro este concepto de poder constituido y poder constituyente. Emmanuel Sieyès hizo realidad que esta teoría de Rousseau y los enciclopedistas se institucionalice. Es decir, con el pensamiento de Emmanuel Sieyès de que el poder tiene que dividirse en constituyente y constituido, se justificaba la existencia de instituciones. ¿De dónde surgen las instituciones? ¿De dónde surge la división de poderes? Porque hay un ejecutivo, un judicial y un legislativo. ¿Quién lo creó? No los creó Dios. Para Emmanuel Sieyès es la expresión del poder constituyente. Por eso a él se le considera como el creador de la expresión, poder constituyente, poder constituido, y por el concepto del poder que él maneja. La teoría fundacional, a diferencia que la de Sieyès y los enciclopedistas, es una teoría revolucionaria. Por Maurice Horiot, él formula lo que se llama la superlegalidad constitucional.
la cual debe reunir dos condiciones. Primero, la organización de una operación constituyente que esté por encima de los poderes gubernamentales. Y segundo, la organización de un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes ordinarias. El poder constituyente es una especie de poder legislativo. ¿Qué cosa está diciendo Maurice Orió? Él no está contradiciendo las ideas de poder constituyente y poder constituido. Por el contrario, está complementándolas. Porque él dice que un poder constituyente depende de la legalidad constitucional, o debe establecer una legalidad constitucional. El poder constituyente, al constituir instituciones, al crear poderes constituidos, tiene también al mismo tiempo que crear un sistema que pueda supervisar, que pueda fiscalizar ese sistema que acaba de crear. Es como nosotros no crearíamos nunca una máquina, un carro que no tenga frenos. Es interesante que nosotros creáramos un carro velocísimo que no tuviera frenos. ¿No sería más bien crear un gran riesgo? Por supuesto que sí. Al crear la Constitución, al crear